La identidad cristiana, de la obra Credo, Compendio de la Fe Católica, del obispo Athanasius Schneider. ¿Qué significa la palabra cristiano? Un cristiano es una persona bautizada y, por tanto, incorporada al cuerpo místico de Cristo y llamada a ser discípulo o seguidor de Jesucristo. ¿Qué es un católico? Es una persona bautizada en la única iglesia fundada por Jesucristo, obligada a creer y profesar la totalidad de su doctrina y permanecer en la unidad de su cuerpo místico, la Iglesia, por la recepción de los sacramentos que Él instituyó y por la sumisión a los pastores legítimos que Él estableció. ¿Por qué el nombre de cristiano es llamado una gracia de Dios? La gracia es un don sobrenatural de Dios dado a las criaturas intelectuales, hombres y ángeles, para su salvación eterna. La gloria del nombre cristiano es, por lo tanto, una gracia, un don divino dado a nosotros por la pura bondad y el amor de Dios. ¿Nos otorga este don una gran dignidad? Sí, por el maravilloso don de la gracia santificante, nos convertimos en hijos adoptivos de Dios Padre, hermanos del Hijo Eterno y templos vivos del Espíritu Santo. ¿Qué clases de deberes tienen los cristianos? Deberes para con Dios, para con nosotros mismos y para con nuestro prójimo. ¿Cuáles son nuestros deberes para con Dios? Debemos seguir el primero y más grande de todos los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Debemos esforzarnos por conocerlo, amarlo y servirlo en esta vida, para así ser felices con Él para siempre en la vida futura. ¿Cuáles son nuestros deberes para con nosotros mismos? Debemos vestirnos del Señor Jesucristo, el hombre nuevo, despojándonos del pecado, del error y de los apegos desordenados a las cosas terrenales. Debemos conformarnos a la vida nueva de la gracia de Dios en nuestras almas, siendo así imitadores de Dios, teniendo presente que el que ama la iniquidad aborrece su propia alma. ¿Cuáles son nuestros deberes para con nuestro prójimo? Debemos observar el segundo de todos los mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Debemos actuar por el bien de nuestro prójimo y sobre todo por su salvación eterna. Amaos unos a otros como yo os he amado. ¿Cuál es el símbolo del verdadero cristiano? La señal de la cruz, un gesto simbólico que nos recuerda nuestra dignidad y deberes en Cristo. La enseña de Cristo que todos conocen, ¿cuál es sino la cruz de Cristo? Si esta enseña no se aplica a las frentes de los creyentes, o al agua misma en virtud de la cual son regenerados, o al aceite con que el crisma los unge, o al sacrificio que los alimenta, nada de esto se realiza según las reglas. ¿Cuál es el poder de la señal de la cruz? Derivado del sacrificio de Cristo en la cruz, este signo tiene poder para traer la bendición de Dios, expulsar al diablo y alejar o debilitar la tentación. ¿Cómo debemos hacer la señal de la cruz? Con fe atenta, amor y gratitud, trazando este signo de la frente al pecho, del hombro izquierdo al derecho, o entre los cristianos orientales del derecho al izquierdo, invocando a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿Cuándo debemos hacer la señal de la cruz? Cuando nos levantamos por la mañana y nos retiramos por la noche, antes y después de las comidas, al principio y al final de acciones importantes, en cualquier peligro o tentación, en distintos momentos señalados por la Sagrada Liturgia. La Divina Revelación. ¿Qué es la doctrina cristiana? Del latín doctrina, enseñanza. Es la enseñanza de Jesucristo conservada y transmitida por la Iglesia. ¿La doctrina cristiana es verdaderamente divina? Sí. La doctrina cristiana es divina porque Jesucristo, su autor, es Dios. ¿Qué contiene la doctrina cristiana? Contiene la totalidad de la divina revelación, así como muchas verdades naturales que es necesario creer.
¿Qué es la revelación divina? La revelación es una comunicación sobrenatural que ocurrió públicamente en la historia humana, en la cual Dios se ha revelado y ha mostrado lo que el hombre debe saber, creer y hacer para vivir bien en la tierra y estar unido a Dios para siempre en la bienaventuranza del cielo. Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado, es él mismo la plenitud de la revelación divina. El Hijo unigénito, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. ¿Por qué debemos creer lo que Dios ha revelado? Porque Dios es la verdad misma y Él no puede engañar ni ser engañado. ¿En cuántos periodos históricos se puede dividir la revelación? En tres. Primero, el periodo primitivo, en el que se prometió un Redentor después del pecado original. El segundo, el periodo de la antigua alianza, que preparó su camino mediante profecías, milagros y ceremonias legales. Tercero, el periodo de la nueva alianza, o periodo evangélico, en el que Dios vino personalmente a vivir en la tierra y a enseñar con la palabra y el ejemplo. ¿Continúa la revelación divina hasta ahora? No. La revelación pública concluyó en el primer siglo cristiano con la muerte de San Juan, el último de los apóstoles de Cristo. Existe ahora como el depositum fidei, un depósito de fe, fijo y estable, a menudo llamado simplemente la fe.